Pichincha Universal, generando noticias. Con 7 votos a favor, como el país sabe, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas tributarias que está siendo ya analizado en la Asamblea en su primer debate por el Pleno Legislativo. El paquete de medidas, como también conoce el país, propuesto por el gobierno, plantea ajustes a los tributos relacionados con productos y servicios tecnológicos, entre otros aspectos, pero también plantea una serie de decisiones que afectan al sistema financiero y que evidentemente van a trastocar algunos aspectos que tienen que ver con este ordenamiento, puesto que reforman a un paquete de leyes importantísimos, ¿no? No recuerdo este rato el número de leyes a los que reforma, pero es un paquete muy importante que para algunos, inclusive analistas, significaría retornar a la situación jurídico-financiera que se vivía en el Ecuador en 1999 y que provocó la crisis bancaria. ¿Será que esto está sucediendo? La asambleísta Gabriela Larrieta ya está aquí. Washington, muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias por tenerme aquí en Radio Pichincha. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, efectivamente el proyecto tiene más de 22, tiene 22 leyes que se reforman. Imagínese. Tiene 404 artículos, 202 páginas. Es un proyecto gigante muy que extenso. Además necesita un análisis profundo, ¿no? Muchos dicen, claro, no ha alcanzado a... En 30 días no van a alcanzar tampoco, o creen que sí. Ya leímos, pero el problema es debatirlo artículo por artículo, cuerpo legal por cuerpo legal, como se merece el Ecuador, ¿no? Porque no se merece el Ecuador tampoco que lo pasemos a archivar sin un debate o que pase por el Ministerio de la Ley. Sería tremendo, lo segundo peor que lo primero. No, las dos situaciones son trágicas porque no podemos mantenernos como estamos tampoco. Sin duda. Las reformas a la Ley Orgánica Monetaria Financiera y al Código Orgánico de Planificación son absolutamente necesarias. No podemos quedarnos con el marco legal que nos dejó el gobierno anterior, un marco legal que le puso al Banco Central a órdenes del Ejecutivo para que le preste la plata al Ministerio de Finanzas, al gobierno. Entonces, eso por concepto está mal, porque además... El Banco Central lo que maneja es plata de los depositantes. Pero tampoco se podría privatizar al Banco Central. No se está planteando privatizar al Banco Central, no se está planteando en esta ley privatizar al Banco Central, se está planteando un régimen de autonomía e independencia, que es absolutamente necesario. La discusión y el debate, y en lo que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, es en cómo se da esa independencia, porque todavía se está manteniendo un régimen bajo la presidencia de la República. Claro, van a nombrar los delegados de la Junta. ¿Qué es digámoslo, es lo mismo y hasta peor, Gabriela. Pongámoslo entre comillas, no me pueden ver, pero entre comillas, yo suelo decir de chiste, menos peor que lo que tenemos ahorita, pero ¿sí? Es casi lo mismo, yo creo que es peor. El tema es que tampoco podemos hacerle un Banco Central todopoderoso que no dependa de nadie, exacto, que no esté bajo el control de nadie. Como se está planteando en este proyecto, el Banco Central no estaría bajo el control de la Superintendencia de Bancos, pese a que tienen plata de los depositantes. Eso es absurdo. Necesitan el control de la Superintendencia de Bancos. Necesitan el control de la Contraloría General del Estado. Se está también limitando. No puede ser absolutamente autónomo. Y se le está dando un régimen de contratación propio. Eso es una... Volver a lo anterior. No, eso es mucho peor. Peor todavía, se imagina. Eso sí es peor, porque ni siquiera es un régimen de contratación propio, lo dice así el artículo... es un régimen de contratación propio, no es un régimen especial según lo que está previsto en la ley de contratación pública, no es un régimen especial, es un régimen de contratación propio. O sea, yo contrato como yo quiero, claro, lo que yo quiero, cuando yo quiero. Mire, entonces, como república independiente, por eso es lo que yo cuestiono. Sí, pero no se le está privatizando. O sea, sí, va a seguir siendo un ente público, un ente que puede estar administrado por una junta llena de banqueros, por ejemplo, un servidor público, etcétera, etcétera, pero no puede tampoco dársele un régimen de contratación propio, basado en que no han podido contratar los carros blindados, imagínese, claro, basado en que no han podido hacer una remodelación de la Casa de la Moneda. Yo trabajé en el municipio de Quito, y en el municipio de Quito contratábamos bajo el régimen, pero lógico, público, es un argumento no válido para nada, normal,
remodelaciones de no sé cuántas casas patrimoniales que tiene el municipio de Quito. Entonces, para mí no es un punto, no es una justificación que se le dé un régimen propio. Ahora, son 22 cuerpos legales. El Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que son materias muy cercanas, son más de la mitad del proyecto. Solamente esos dos. En esos dos proyectos es donde más desacuerdos tenemos, desde mi punto de vista, porque por estas discusiones, ¿no? Sí, necesitamos un banco central independiente y autónomo, pero ¿cómo? ¿Cómo les vamos a designar al directorio? ¿Cómo vamos a darle un régimen de contratación? ¿Va a ser el mismo o va a ser el propio que ellos quieren? Que obviamente estoy en contra de eso. Va a ser un régimen, van a tener un gerente que depende del ejecutivo, que tanto va a depender o va a nombrar la junta a su propio gerente van a para ser que hagan alternativos las personas del directorio. Lo mismo con la junta de regulación de la política que se está en este momento. Y que van a ser todos sus delegados nombrados por el presidente de la República. También son nombrados por el presidente, y lo gracioso de esto es que el presidente nombra la junta, el presidente nombra el directorio, el auditor interno del Banco Central lo norma el mismo directorio del Banco Central. Entonces termina todo ahí mismo, todo en el Ejecutivo, y eso es justamente lo que no estamos de acuerdo, y la mayor parte de nosotros no está de acuerdo. Y otra cosa, se elimina el directorio del COSEDE. Ese es otro punto, o sea, es otra piedra de toque, porque creo que el directorio del COSEDE no estaba bien conformado como está en la ley que se encuentra vigente, pero tampoco está bien que se queden sin un directorio, sobre todo porque se quedan sin participación de los privados, sin voz. En este momento el directorio es muy repetitivo con el directorio de Junta de Política, entonces a veces terminan hablando, lo mismo que hablaron en esta sala, hablan en la sala de al lado, pero al menos aquí los privados tienen voz, tienen una participación, tienen el derecho y la contraparte, ellos la obligación de recibirles a los privados y decir, bueno, esto es lo que está pasando con nuestros depósitos, esta es la situación en la que estamos, que es información importantísima para tomar decisiones. Entonces, lo que yo he propuesto, y una cosa que ojalá sea factible. ¿Ha propuesto como asambleísta o como suma? Porque ahí se necesitan votos, se van a necesitar votos para hacer los cambios. Sí, bueno, hemos propuesto que se saque de este económico urgente el Código Orgánico Monetario y Financiero el Código Orgánico de Planificación. Es una muy buena propuesta. Es más de la mitad, eso nos permitiría tener un debate más profundo y más serio en todas las reformas tributarias. Tenemos el tema de telecomunicaciones, tenemos la remisión a los beneficiarios de créditos educativos. Y no porque yo no considere que eso no es urgente. Eso es urgente, el Código Orgánico Monetario y Financiero y Código Orgánico de Planificación es urgente. Pero necesita más tiempo para debatir. Pero mi sugerencia, mi petición sería que eso se saque en este momento y se lo vuelva a ingresar como un urgente en enero. Es urgente, pero no es inmediato. Y tener las dos cosas aquí no nos da la posibilidad de tener un debate profundo y serio. Como sería responsable más que todo. Podemos hacerlo, pero no pues es bien. Nos quedan en este momento, ya son menos de 15 días. Ya no les queda tiempo, para nada. Y no fue responsable, creo yo, del gobierno mandar un proyecto tan diverso y tan grande, pudiendo dividirlo. El gobierno tiene la posibilidad de mandar hasta 11 proyectos económicos urgentes en el año. Lo único que no puede, por mandato constitucional, es mandar 2 proyectos al mismo tiempo. Pero de ahí puede mandar los pero tampoco podría mandar un proyecto semejantemente denso, semejantemente importante. Laboral, ¿no? Claro, semejantemente importante para que se lo apruebe en 30 días, o que tampoco se permite hilar fino, calculando de que como no van a avanzar, entre por el Ministerio de la Ley. Claro, es que por ahí está el cálculo. Un poco todo el mundo se enfoca en lo tributario, ¿no? Y lo chistoso es que lo tributario es más bueno. Es cortito, corto. Es una parte. Claro, son 40 hojas, ¿no? Es impuesto a la salida de divisas, disminución del impuesto a la renta y algunos otros temas. Sí. No es cortísimo, no es menor, son 40 hojas, pero 40 hojas y todo el mundo se enfoca en lo tributario. Y eso es lo que nos tiene discutiendo. Pero lo fundamental es lo otro. Lo otro es tan importante. Es tan importante o más. Pero todo el mundo se enfoca solamente en lo tributario. Entonces, queríamos que esto pase por el Ministerio de la Ley. No por el Ministerio de la Ley, pero sin mayor análisis.
Pero es lo mismo. Sí. Si usted hace pasar el proyecto sin mayor análisis, Es se lo aprobó mismo, un proyecto, sí. prácticamente lo mismo. Prácticamente sin debate. Entonces, Sin debate. yo creo que esa es una opción que la he planteado en el Pleno y ojalá ¿Y qué acogida ha tenido su sea planteamiento aceptada. asambleísta? Es una muy buena propuesta, por cierto. Sí, así a manera de comentarios ha tenido una buena acogida, pero todavía no vemos en la realidad qué es lo que puede pasar, ¿no? Justamente hoy día tenemos una reunión con la gerente del Banco Central y yo entiendo que esto es urgente, pero no es inmediato. Y ¿sí? lo que dijo la superintendenta de bancos es importantísimo. Claro, eso es clave, como para que se den cuenta de lo trascendente que es la reforma. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, o sea, y la superintendente de bancos ha sido una actriz muy importante en este... Actora, actriz, bueno, sí. Ahora, no sé. Una actora se puede decir también. Actora, actriz, sí, no sé. Bueno, una persona muy importante en esta reforma, ha estado muy activa, muy involucrada. Además ha hecho unos cuestionamientos que son fundamentales. Muchos cuestionamientos. Entonces, esas cosas son importantes también analizarlas con la debida profundidad, con la debida discusión. Ahora, Gabriela, en términos políticos está la responsabilidad de la Asamblea en general. Ahí hay una mayoría del régimen. Y ahí sí es ojos y oídos cerrados. El proyecto va y va, y punto. No me parece, o sea, me parece Ojalá, que ellos ¿cree usted han sido, hay esa sensibilidad? De lo que yo he visto en la mesa son también muy críticos con el proyecto. Inclusive los allegados al régimen. Sí, inclusive. Porque hay algunos que son cerradísimos, dicen va porque va. Sí, y eso es lo peligroso. En el caso, bueno, hay unos que no dicen nada, pero hay muchos que han sido muy críticos con el proyecto. Hay mucha discusión en la asamblea, es una asamblea que tiene tanta participación de tantos sectores y que cuya participación se ha fraccionado también, porque hay un movimiento que se encuentre igual que lo que entró. No existe ninguno. Entonces, bueno, tal vez social cristianos porque se fue. Bueno, ellos están. Por Ugarte salió, pero su alterno es social cristiano. Pero bueno, pero ellos ya han sido muy tajantes, han dicho, rechazamos el proyecto. Son los que más se han mantenido. Pero ellos lo tienen claro. Ellos han dicho que el proyecto tiene que ser rechazado. Lo han dicho. Sí. ¿Y no le parece que es una tesis bien interesante? No. Usted dice solo la mitad, o más de la mitad. No, es que no me parece que la rechace, sino no podemos, porque además de archivarla quisiera decir que no podrían volverla a ingresar. Entonces, por eso justamente es en este momento dividirla, tratarla una parte y pasar a votar para que dar también la puerta abierta que se pueda volver a ingresar lo otro, ¿no? Y esa posición también de archivémosla sin debatir, porque no ha habido un debate, o sea, la verdad es que no hemos tenido todavía un debate de la ley. Hoy día continuamos, el día jueves tuvimos básicamente las intervenciones de quienes formamos parte de la comisión, pero quienes no forman parte de la comisión todavía no han tenido chance de intervenir en el pleno, y esos pasos tienen que darse y tenemos que oír a todos. En la comisión hemos recibido a más de 42 personas que han venido comparecientes, sector público, ministros, viceministros, secretarios de Estado, sector privado, asociaciones, cámaras, gremios, particulares, personas de economía popular y solidaria, vinieron las personas de las cajas de ahorro y bancos comunales, ha venido mucha gente, pero no hemos tampoco tenido la posibilidad de hacer un debate serio y un debate profundo. Hemos tenido posibilidad de poner... O sea, se recogieron criterios, sí, pero no con la profundidad del caso. Se recogieron nuestros criterios también. O sea, porque el economista Flores dijo aquí lo que hicieron los comisionados es escuchar a un montón de gente, unos 40, y luego transcribir eso como informe y va al primer debate. ¿Y eso no es responsable? Bueno, se necesita mucho más. Eso sí, se necesita mucho más, pero también en la cantidad, semejante ley, ¿no? en la semejante ley, en los 30 días que se tiene, tampoco dan muchas posibilidades más. Otra cosa es estar sentado ahí y estar más de 10 horas. En 5 días tuvimos más de 50 horas de sesión. Entonces son más de 10 horas diarias que les hemos escuchado, y no solamente les hemos escuchado, sino que también hemos tenido las posibilidades de nosotros como asambleístas dejar sentada cuál sería una posición, una sugerencia. Entonces tampoco es que nosotros hemos estado calladitos sin decir nada y que no hay. Lo que pasa es que no se podía hacer un informe, era muy difícil hacer un informe porque no teníamos consenso en ningún artículo.
no porque no hayamos trabajado, sino porque de los 404 artículos, creo que no hay ninguno que digamos, estén de acuerdo okay, todos. así va la redacción y así se queda. Entonces, tampoco era responsable nosotros decir, no hemos debatido, vamos a seguir alargando y dar alguna posibilidad para que entre por Ministerio de la Ley. Si nosotros nos alargábamos más en los días para presentar un informe que tenga algo de consenso, podía ser que estemos provocando que entre por Ministerio de la Ley. Y el único consenso que sí hubo en la comisión fue que no íbamos a permitir, al menos en la medida de nuestras posibilidades, que este proyecto entre por Ministerio. Una cosa en el ámbito tributario, el gobierno ha dicho, ¿no? El Ejecutivo lo ha dicho claramente, que el objetivo de esta propuesta es lograr, ¿no es cierto?, aumentar la recaudación tributaria, y esto es textual, para incentivar el emprendimiento. Yo sé que no sé si usted ya lo estudió detalladamente también en el aspecto tributario. ¿Es cierto que se lograría recaudar más sobre la base de impuestos para lograr e incentivar los emprendimientos? ¿Será cierto aquello? A mí me parece que es una aseveración traída de los cabellos. Si todo se va a poner más caro. Me parece que es una aseveración que no tiene un hilo conductor, pero, a ver, analicemos una cosa. Primero, los impuestos son por naturaleza recaudatorio. Tenemos dentro de los, ¿pero para qué? Dentro de los impuestos siempre son para recaudar. A ver, ¿a dónde van destinados, quiero decir? Dentro de los impuestos ortodoxos les conocemos a la renta, al IVA y al ICE, ¿no es cierto? Esos son los tres impuestos, los tres sistemas tributarios ortodoxos. IVA y renta, su único fin es recaudatorio. Así es. Que de ahí pueda utilizarse estos instrumentos como medidas de políticas económicas también se puede, pero su fin principal, su razón de ser es recaudar. Sí. El ICE, su principal razón de ser es fines parafiscales y su segundo fin es recaudatorio, pero los impuestos siempre son recaudatorios. Un impuesto, por eso yo siempre digo que ese impuesto a las botellas no es un impuesto, porque no recauda nada, o sea, más le cuesta al Estado. Entonces, para mí eso no es un impuesto. Es una suerte de paliativo para endulzar todo lo que está. Sí, ese impuesto a las botellas, conceptualmente, a mí me parece que no es un impuesto. Entonces, que digan, esta reforma tributaria solamente tiene fines recaudatorias, es como, bueno, o sea, entonces, si no tendría fines recaudatorios, no hago una reforma tributaria. Obvio. Ya, las reformas tributarias, ¿cómo recaudamos impuestos? Viene a ser la otra discusión, ¿no es cierto? Y por principios ya discutidos durante todo el siglo pasado y pero eso va a afectar a la población en general. Tenemos sistemas de progresividad. Entonces se supone que con un sistema de progresividad, de equidad, de generalidad, quienes más ganan, más tienen que debería ser, que tributar, ¿no es cierto? Así es como tenemos que recaudar tributos. Pero esa lógica no es la que precisamente recoge el proyecto. De acuerdo a los analistas, a los entendidos, quienes van a pagar 500 en este año, en el 2020, y 700 millones en el 2021, de acuerdo a la propuesta, somos el pueblo ecuatoriano. La gran mayoría, no los que tenemos más plata. Bueno, creo que sin ánimo de defender el proyecto, porque ojo que yo también he sido muy crítica con el proyecto, pero también creo que no se está subiendo ningún impuesto para clase media o clase baja. O sea, el único que se podría decir que sube para clase media y clase baja es de este ICE para los planes pospago. Que recordemos que la mayor parte de la gente pobre tienen planes prepago, y que los planes pospago, además se supone que los planes pospago tienen que bajar, porque por otra parte van a bajar se le está dando, aranceles. están bajando los aranceles de los equipos, pero está bajando también este pago que tienen que hacer las operadoras por abarcar el mercado, por concentración del mercado. En la ley de telecomunicaciones hay un pago por concentración de mercados, que en este proyecto, en los últimos artículos, dice que este pago primero baja, le bajan un poco este pago, en los dos primeros escalones, y segundo, y una cosa que es muy importante, muy positiva, y lo han dicho las mismas empresas de telecomunicaciones, lo han dicho, nos permiten que ese pago sea realizado hasta en un 80% con nueva infraestructura. Eso les va a permitir que pongan infraestructura donde no la tienen, obviamente. Es un pago, obviamente, es una infraestructura que tiene que ser autorizada por el ente de control, que tiene que ser controlada,
supervisada y todo, pero esto es una buena noticia para el país. Es ampliar los servicios y esto, en teoría, lo han dicho los mismos de telecomunicaciones, haría que los planes puedan bajar. Puedan bajar. Entonces, bueno, sería esto este sería más o menos el único impuesto que realmente afecta directamente a un servicio que usamos todos, que nos afectaría a la clase media, digamos, no a la clase pobre, a la clase media. De ahí usted tiene esta contribución especial, que no se la confunda además con impuesto a la renta. Yo lo que le pregunté es, ¿por qué va esto a incentivar los emprendimientos? Recaudar más impuestos, ¿en qué sentido? Por eso le digo que no tiene lógica. A ver, lo que va a incentivar los emprendimientos no es la creación de impuestos, es un poco la simplificación de trámites que se plantea en esta ley. O sea, la creación de impuestos o sea, un aumento de impuestos no tiene nada que ver con crear impuestos o crear emprendimientos definitivamente. Lo que sí se plantea en esta ley es una simplificación de obligaciones tributarias a aquellas microempresas, mini empresas, eliminando las obligaciones como por ejemplo la declaración mensual de IVA, que se la vuelve semestral, eliminándoles la retención en la fuente, esa me parece a mí, y eliminándoles el anticipo a la renta, ¿no? Sí. La eliminación del anticipo a la renta, que también se la confunde, y también hay voces que tratan de confundir y dicen el Estado va a recaudar menos. No es verdad, el Estado no va a recaudar menos, lo que va a recaudar es con menos frecuencia, o sea, va a recaudar en abril lo que antes venía recaudando un poquito en julio, un poquito en septiembre y otro poquito en abril. Ahora va a recaudar todo eso solamente en abril. El Estado pierde liquidez, pero la empresa sí gana liquidez. Y eso es importante para las empresas, y realmente hay empresas incluso que dicen no, nosotros queremos tener la posibilidad de pagar el anticipo, porque el anticipo también nos permite manejar mejores flujos de dinero y no tener que acumular todas las obligaciones para el final. Entonces, por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta, ni eso tiene consenso, porque como le digo, hay voces que dicen no, queremos que sea que nosotros tengamos la posibilidad, que sea voluntario acogernos a pagar el impuesto a la renta. Entonces eso tenemos que analizarlo si dejamos esa puerta abierta, por ejemplo. Pero ni eso tiene consenso. Está complicado el tema. Sí, pero tiene que salir. O sea, yo creo que lo más importante es que como asambleístas tengamos un compromiso serio para que esto salga de la mejor manera. Así debería ser. Bueno, el país está pendiente de lo que hagan ustedes, asambleístas. Muchas gracias por habernos acompañado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.